Recordemos que desde el 2011 se tuvo noticia de la presencia de transgénicos, que ya venía desde el 2005 en la península, pero que fue hasta que un embarque de miel presentó trazas de polen de soya transgénica, y esto generaba problemas en la comercialización de la miel, particularmente en Europa. De ahí, bueno, se empezó esta voz de alarma, empezamos las negociaciones con Cibiogem, con Senacica, con Zagarpa, con apicultores locales, milperos, apicultores, con productores, con comercializadores, con envasadores, con exportadores, para poder pues hacer un diagnóstico de la situación y pensar acerca y reflexionar acerca de los impactos ambientales, sociales, económicos que esta actividad estuviera teniendo sobre la entidad, ¿no? Y su calidad de vida. Recordemos que la miel es un producto derivado de la selva, es un producto muy apreciado a nivel internacional, pero que también genera una gran cantidad de empleos y hay una derrama económica muy importante para más de 15,000 familias en el estado de Yucatán, y no solamente en Yucatán, Campeche, Quintana Roo, que también participan, y que ahí también hubo esta apertura de la poligonal para la siembra de transgénicos. De ahí, bueno, se establecieron los procesos de coadyuvancia mediante una serie de decretos para apoyar a las comunidades en el caso de solicitudes de zonas libres de transgénicos. 10 municipios, 2,400 apicultores participaron en este proceso. Se hicieron los estudios técnicos y científicos de los impactos y de los riesgos no contemplados durante los estudios presentados a la Cibiogem. Y este es un tema que todavía hoy por hoy se está trabajando. Ha habido una serie de amparos por las respuestas que recibimos a estas peticiones. Se estableció al Estado en una situación de contingencia ambiental por la presencia de transgénicos y el uso de glifosato, que es un herbicida muy potente y que se sabe que hoy por hoy es probable cancerígeno, aunque haya muchas evidencias que esto lo demuestran, así como también muchos estudios que demuestran que el consumo de los productos transgénicos también conlleva a problemas de salud, ¿no? Entonces, también hubo una serie de amparos por parte de las comunidades, en donde los jueces del Tribunal Superior promulgaron o promovieron que se repusieran procedimientos de consulta. Nosotros en el 2016 sacamos un decreto en donde se establece a Yucatán como una zona libre de organismos, de cultivos con organismos genéticamente modificados. Hubo una controversia constitucional, el proceso está todavía en el Tribunal Superior de Justicia, no tenemos una respuesta todavía, y el decreto sigue vigente. Entonces en Yucatán hoy por hoy no se cultivan transgénicos, nosotros hacemos un monitoreo y recibimos avisos pues, de personas, de ciudadanos, ante la posible presencia de estos transgénicos. Y bueno, pues estamos a la espera de lo que resuelva el tribunal, todavía no hay una respuesta. Entregamos nuestros argumentos, la Federación entregó sus contraargumentos y pues estamos en la espera. Pero hoy por hoy, en el caso de Yucatán, no hay cultivos. En Campeche, en Jopelchen, se inició el proceso de consulta. Llevan 2 años y medio en acuerdos previos, no pasan todavía por ahí. En Quintana Roo, hasta donde sé, en Bacalar hay algunas acciones que todavía se están haciendo, aunque sí hay algunos cultivos transgénicos en la zona, ¿no? Ya se revocó el permiso que la Senacica dio a Monsanto porque se demostró que habían violentado los procesos de bioseguridad y que esto pues, les generó una penalización en donde el permiso se revoca. La empresa Monsanto metió un recurso de queja y ese proceso pues no está todavía en el... Pues yo espero que el cambio de gobierno pues pueda darle continuidad, ¿no? Y que siga luchando para que la entidad
esté libre de transgénicos y del uso y abuso de agroquímicos, ¿no? Tenemos un problema muy serio. Nuestro acuífero es muy grande a nivel peninsular, uno de los más importantes a nivel de México y Latinoamérica, pero también es cierto que es muy vulnerable a la contaminación. Tenemos problemas de contaminación por agroquímicos, no solamente el glifosato, los organoclorados, los organofosforados, carbamatos, piretroides y neonicotinoides que hoy por hoy se están usando, tienen efectos directos sobre la biodiversidad, sobre las abejas también, pero también sobre el ser humano, ¿no? Muchas familias, madres, tienen la leche materna contaminada con trazas de heptacloro, aldrin, endosulfán, entre otras. En la sangre, en mujeres con cáncer cervicuterino hay una presencia importante. Entonces, en este sentido hemos estado trabajando con la Federación, porque esto depende de la Federación, para establecer mayores controles en el otorgamiento de los agroquímicos. Y por otro lado, fomentar que en desarrollo rural el programa Peso a Peso ya no aporte recursos para agroquímicos, entonces un 70% de apoyo para aquellos que trabajan con productos orgánicos. Y por otro lado, a través del subgrupo de saneamiento del Consejo de Cuenca hicimos un grupo de trabajo de tóxicos peligrosos y hemos estado haciendo maratones ya desde hace algunos años, recolectando, hemos logrado el año pasado recolectar más de 20 toneladas de residuos de envases de agrotóxicos que están tirados en los campos yucatecos. Y hemos capacitado en el buen uso y manejo de agrotóxicos a más de 4,000 productores en la entidad para evitar estos problemas de cánceres y de enfermedades, ¿no? Sí, bueno, tenemos un problema de saneamiento generalizado, ¿no? Por un lado están los agroquímicos, que es un tema importante. Por otro lado están todos los desarrollos inmobiliarios, las ciudades. En Mérida, por ejemplo, el 70% de las viviendas tienen sumidero, ni siquiera fosa séptica o biodigestor. Pues las aguas residuales están yendo allá y en el interior, pues prácticamente en todos los pueblos, las aguas residuales son vertidas a sumideros o el fecalismo al aire libre. Las granjas porcícolas, las prácticas tradicionales de las granjas eran lavar y vertir el agua con las heces hacia un lado de la granja, ¿no? Generando problemas de contaminación. La actividad avícola también genera grandes cantidades de gallinaza, pollinaza, que también pueden generar algunos lixiviados. Los lodos de fosas sépticas, las aguas de nixtamal también generan problemas de contaminación. Y bueno, también en las áreas turísticas el uso de repelentes y de bronceadores, grasas, aceites, en fin, ahí hay un problema importante en todo esto. Entonces, sí se han tomado cartas en el asunto, en este sentido. De 2 plantas de tratamiento que había aquí en Mérida en el 2007, hoy hay más de 30 plantas de tratamiento de aguas residuales para zonas de vivienda. Hace falta mucho trabajo más. Se han establecido baños ecológicos por miles cada año en las áreas rurales, falta mucho trabajo todavía. Hay una planta de tratamiento de aguas, de lodos, de fosas sépticas y aguas de nixtamal acá en Susulá, que también hace falta todavía mucho trabajo en las áreas rurales, en las grandes ciudades como Tizimín, etc. Los sitios de disposición de residuos que eran por lo rural a cielo abierto también generan puntos de contaminación muy importantes. Se han trabajado en más de 10 rellenos sanitarios en las ciudades más grandes, se han clausurado y saneado varios de los tiraderos a cielo abierto más importantes. Y con las granjas porcícolas se ha estado trabajando. También las grandes pueden tener financiamientos con FIRA o con otros bancos de desarrollo o con recursos de Zagarpa para ponerle los biodigestores. Esto, además de la producción de metano y de la quema de este metano para disminuir los gases de efecto invernadero, también logran una reducción importante. Sin embargo, hace falta todavía mucho más. Sin embargo, los pequeños y medianas granjas que vienen del reordenamiento enequenero
para insertar a muchos de los enequeneros a la vida económica, carecían de estos recursos o de estos apoyos. Entonces iniciamos un programa para otorgar biodigestores, sistemas de tratamiento. Hicimos varias pruebas piloto en donde diferentes empresas probaron sus tecnologías y con recursos primero del Banco Interamericano de Desarrollo logramos trabajar 50 con la mejor tecnología posible en ese momento. Y después con recursos de la Federación y del Estado y finalmente con recursos estatales logramos trabajar 100 granjas más. Hay una meta todavía por cumplir de 150 granjas más que yo espero que la próxima administración pueda seguir aportando recursos para poder trabajar estas otras 150. En la actualidad ya las granjas están creciendo, digamos, ya son cada vez más grandes. Hay un mercado internacional que demanda y empresas locales que están impulsando fuertemente. Entonces, a este tipo de granjas lo que les estamos pidiendo, además del biodigestor en la laguna de oxidación, es una planta de tratamiento. Hay estudios que ha hecho la UADY y reconocemos y que nosotros le hemos solicitado para las granjas con las que hemos trabajado, que si bien puede haber reducciones de alrededor del 90 al 95% de las cargas orgánicas, también es cierto que todavía los valores de nitrógeno y de fósforo en algunos casos están por arriba de la norma. Entonces, si bien pueden utilizarse para riego y permitir la infiltración, también es cierto que es necesario ya en este tipo de granjas establecer sistemas de tratamiento mucho más fuertes para garantizar que el agua que va a estar saliendo no tenga problemas. Y este es el caso de algunas de las últimas granjas que se han estado dando las autorizaciones. A todas ellas les estamos pidiendo no solamente el biodigestor, sino las plantas de tratamiento. Esto obviamente encarece el proyecto, tal vez les retrase en sus tiempos de retorno del capital, pero garantizamos también que las aguas residuales puedan ser de la mejor calidad y les pedimos que establezcan sistemas de monitoreo en los alrededores de la granja. Cada X meses nos tienen que entregar los informes previos primero a la operación para conocer cómo está la situación actualmente y los puntos de contaminación que se presenten independientemente de la granja, y ya en la operación deberán estar presentando. Si bien le presentan los datos de sus monitoreos de los biodigestores a la Comisión Nacional del Agua, en esta ocasión estamos pidiendo que nos presenten a nosotros esos análisis, hagan estudios geohidrológicos para la dirección de flujos preferentes de las aguas residuales, de las aguas subterráneas, perdón, y poder minimizar los riesgos que se puedan presentar y tener un conocimiento mucho más profundo de los vertimientos que puedan tener. Bueno, nosotros podemos obligarlos, y más si están en áreas de reserva, pero podemos nosotros, ante la vulnerabilidad del acuífero, solicitar que mejoren sus sistemas de tratamiento. En aquellos casos en que no quieran responder, bueno, están los tribunales para que decidan los tribunales sobre estos aspectos, ¿no? Pero nosotros ya estamos solicitando las plantas de tratamiento, ¿no? Si no establecen los compromisos de poner la planta de tratamiento, nosotros nos damos los resultados. Ahorita las aguas residuales porcícolas, según los estudios de la UADY, el biodigestor, como te digo, baja entre un 90 y 95% las cargas orgánicas, DBO, DQO, etc. Sin embargo, todavía falta que haya un tratamiento previo antes de poder soltar las aguas, no tanto a descarga directa al acuífero, sino para riego, ¿no? Entonces, en los sistemas de riego todavía puede haber una reacción en el suelo y todavía puede haber una filtración hacia el manto freático a través de la roca, pero sí estamos pidiendo, por eso estamos pidiendo ya, porque tenemos la evidencia que nos ofrece la UADY de la necesidad de que le pongan plantas de tratamiento, ¿no?, aunado al biodigestor.
Pues bueno, mira, esta problemática es compleja. De hecho, ya lo hemos tenido. Hace unos años en Progreso recaló unas cantidades enormes de sargazo que hubo necesidad de meter tractor y maquinaria para poderlo sacar. Sí se puede volver un problema bastante serio y esto puede ser por los cambios que se están presentando, el cambio climático, el calentamiento de las aguas oceánicas, pueden fomentar el desarrollo más efectivo de las plantas, de estas algas. Además la presencia de nutrientes, en el caso de Quintana Roo, bueno, las corrientes del Canal de Yucatán, todas las corrientes del Caribe que vienen arrastrando todo esto, se van surtiendo, se van alimentando, que también vale la pena decirlo, de las descargas residuales, de aguas residuales de las grandes ciudades, ¿no? Por las que va pasando esta corriente, ¿no? Cancún, Tulum, la Ribera Maya, todo Honduras y toda la parte de Centroamérica. Bueno, pues ahí hay una generación también importante de aguas residuales que desembocan en el mar, fertilizan este mar, además los movimientos propios de las corrientes subterráneas que pueden generar afloramientos biológicos como en Cabo Catoche, y hay crecimientos algales masivos. Entonces, en presencia de tormentas o incremento de estas corrientes, estas algas y van recalando. Entonces, bueno, Quintana Roo tiene un problema serio que tendrá que ir viendo cómo aprovecharlo. Sin embargo, hay la inventiva humana. Las algas se han trabajado por muchos años, tienen beneficios muy importantes como mejoradores de suelos, como harinas para alimento de ganado, como alimento humano también, y cosmético y medicinal, entre otros, ¿no? Entonces, pues se abre un nicho de oportunidad muy importante para aquellos emprendedores o desarrolladores de tecnología que puedan aprovechar este material que está saliendo y poderlo vincular junto con toda la materia orgánica, que este es un tema que hemos estado trabajando, impulsando, con los porcicultores, con los presidentes municipales en sus centros de recepción de residuos, separar los orgánicos de los no orgánicos, de las granjas avícolas, de los lodos de fosas sépticas, de los lodos de las plantas de tratamiento, de los verdes de los mercados, de los verdes de los jardines, generar composta. Yucatán tiene un problema, en la península tiene un problema. La roca calcárea en su intemperismo no produce roca, no produce suelo. O elementos para constituir suelo, es carbonato de calcio prácticamente puro, se disuelve. Es producto de la caída de las ramas, de las hojas, de los animales muertos, etc. Que al transcurso del tiempo van formando milímetro tras milímetro de suelo cada año, por ejemplo. Entonces el hecho de que deforestemos, pues impedimos la formación del suelo. Un uso intensivo del territorio hace que se vaya infiltrando con la lluvia y se pierda el suelo y queda la roca caliza, intemperizada. Entonces necesitamos formar suelo para garantizar el desarrollo rural de nuestros productores agrícolas, por ejemplo, ¿no? ¿Está bien? Creo que el reubicar las dependencias federales puede ser sano por la concentración que se presenta en la Ciudad de México. Sin embargo, bueno, muchos de los trámites se hacían en la Ciudad de México y el centro y de la periferia de la República confluían en el centro, ¿no? Tal vez el que esté acá para la gente de Chihuahua le represente un problema porque venir hasta acá va a tener que pasar vuelo para venir acá. Tal vez esos costos a muchas personas se les vayan a incrementar, ¿no? Por otro lado, bueno, pues con dónde se va a asentar, cuál es el edificio que va a albergar a esta dependencia aquí en Yucatán y las necesidades de más de 5,000 trabajadores que laboran en esa dependencia,
de venir aquí a Yucatán en materia de escuelas, de salud, de vivienda. Si la familia, el esposo y la esposa trabajan en dependencias diferentes, ¿cómo se va a resolver eso? Si tienen los hijos en la universidad y no se quieren venir los hijos acá, sus amigos, en fin, son cambios que pueden ser importantes para muchas familias, pues, ¿no? Que esto, bueno, se tendrá que ir resolviendo, pero esto va a ser un proceso, yo creo que de 5 años, ¿no? Incrementará el gasto, el consumo aquí en Yucatán. De hecho, hay un crecimiento importante social en Yucatán y pues esto, 15,000 personas que vengan en el tiempo, yo espero, a lo mejor esto va a tardar los 6 años, no creo que vaya a ser un proceso de 1 año o 2 años, ¿no? Y bueno, tener a la Semarnat acá, pues ojalá genere una sensibilidad en materia de inversión para el saneamiento de nuestro acuífero, ¿no? ¿Hay mucho por hacer en materia ecológica en Yucatán? Hay mucho por hacer todavía en materia de cultura, en materia de educación ambiental, en materia de cambiar actitudes, ¿no? Este es un punto importante, y de recuperar lo deforestado. Hay una deforestación importante, cambiar también los procesos culturales agronómicos, ganaderos, por ejemplo, ¿no? De alta expansión, de deforestación y sustitución por pastos. Habría que trabajar las técnicas silvopastoriles, incorporar ramón, huachín, chacá, otras especies que puedan acompañar a esto. Los monocultivos que se están implementando también, que requieren también procesos de deforestación, y el uso de agroquímicos versus las prácticas agroecológicas de las prácticas tradicionales de la milpa, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, hay mucho que hacer ahí. Esa agrobiodiversidad hay que conservarla en materia de perspectiva de cambio climático, especies adaptadas, 5,000 años, años muy secos, años muy húmedos, en fin, esa adaptación genética que se tiene ya es importante rescatarla, y las prácticas culturales de los mayas, ese conocimiento que se tiene tan profundo de la relación con la naturaleza, es fundamental conservarlo, fomentarlo y promoverlo, pues, ¿no? Versus los grandes monocultivos para la producción de granos, para las actividades pecuarias, por ejemplo, ¿no? Bueno, depende, habría que ver, ¿no? La Semarnat permite que puedas tener mascotas en tu casa, ¿no? Habría que ver si esta persona tenía autorización para tener un tigre de Bengala, ¿no? En su casa. Si tenía las autorizaciones o no. En todo caso, la Profepa, pues, es la que debe actuar en este sentido, ¿no? Pero bueno, pues hay gente que le gusta tener esto, ¿no? Yo creo que el tema del saneamiento, ¿no? El saneamiento generalizado, ese es uno de los puntos. El agua es una de nuestras mayores riquezas que tenemos. Esta gran cisterna la estamos convirtiendo en una gran letrina. Y esto es un tema con el que hay que trabajar mucho, porque sin agua no hay posibilidades de desarrollo, ¿no? Esto es una parte importante. Y el otro, la pérdida de biodiversidad. Creo que este tema también es un tema que hay que trabajarlo fuertemente, y detener los procesos de deforestación y lograr una deforestación cero, ¿no? Los cambios de uso de suelo es un tema con el que hay que trabajar, son decisiones federales también, los cambios de uso de suelo forestal, ¿no? Entonces creo que los temas de las resoluciones a nivel federal que afectan al Estado es un tema que hay que trabajarlo mucho con la siguiente administración, para que haya una mayor coordinación entre las tomas de decisiones y los procedimientos administrativos federales que afectan sobre el entorno. Otra son las licencias de uso de suelo que se otorgan a nivel municipio. Esto también genera una situación de derechos, pero que tiene implicaciones serias sobre el territorio y el uso del territorio.
Y por el otro lado, las ventas de tierras ejidales, ¿no? Este es un tema importante en donde mucha de la comunidad que no es ejidataria, al momento en que el ejido se vende, de pronto sus ingresos anualizados entre el 40 y el 70% vienen de los recursos naturales. Al momento de ya no tener acceso a esos recursos naturales, bueno, vienen procesos de empobrecimiento y de migración hacia las ciudades, ¿no? Entonces, son temas que hay que ir trabajando para que esto pueda funcionar y, bueno, lograr una mayor legislación en materia de biodiversidad, en materia de cambio climático, de consulta a comunidades indígenas, entre otras, ¿no?